Creo que hay algunos puntos de encuentro en relación a las bases epistemológicas, éticas y políticas de la propuesta de Paulo Freire. O sea, hemos concordado en principio con la importancia de la pregunta, o sea, de preguntas, de mirar para la realidad de la gente, no pensar ideas, que eso ha sido, creo que la ruptura fundamental de Freire. No pensar ideas, no pensar ideas de hombre o de mujer, sino pensar la realidad. Y a partir de esa realidad comenzar a generar preguntas que son las que surgen a partir de esa curiosidad, eh, se puede decir ingenua, ¿no? Que transita para una curiosidad epistémica. Y especialmente creo que hay un planteamiento aquí que es tener la sabiduría de retomar lo viejo para hacer cosas nuevas. Pensar en el aspecto de la propuesta de Paulo Freire, de cómo retomar lo viejo para repensar cosas nuevas, especialmente en este momento que todo está por ser hecho. Porque como dice una autora, Zuboff, el neoliberalismo acabó con todo y es momento de comenzar de nuevo. Y para eso me gustaría recordar el segundo congreso de alfabetización de adultos que fue realizado en 1958 en Río de Janeiro, donde Paulo Freire participó. Y en ese congreso de educación de adultos se sistematizaron algunas problemáticas de la investigación de ese momento. Porque aquí importante, volvemos nuevamente a la cuestión de la pregunta. Tomar el ejemplo de Freire, por ejemplo. ¿Cuál era la pregunta de Freire en ese momento? ¿Cuál era la curiosidad ingenua, tal vez, de Freire? Entonces, la pregunta de Freire era, ¿cómo los adultos aprenden? Y ahí, en ese congreso, entonces se presentó una serie de sistematizaciones con relación a, a la baja frecuencia de los adultos a la escuela, de la precariedad de las escuelas, del bajo salario de los profesores, de los adultos siendo tratados como niños, o sea, educados con metodologías de chicos. Y esto era ya suficiente motivo para desmotivar a cualquiera y para el fracaso de las propuestas educativas. Y además de ello, era una falta de comunicación entre el profesor y el alumno, y de estos con el material didáctico y las metodologías totalmente descontextualizadas de la realidad de la gente. Entonces, en ese congreso de 1958, Paulo Freire participa como relator de la tercera comisión de educación de adultos por Pernambuco, relator por Pernambuco, y presenta un informe que había sido realizado con Dulce Jurema Chacón, con Judith Ribeiro, Elsa María Costa Freire, la esposa de Freire, y José Augusto. Entonces, en este informe que ellos presentaron, confirmaron realmente que la educación de los adultos está íntimamente vinculada a la vida cotidiana y que ese adulto en ese proceso eh, reconoce esa realidad en la que vive, toma una cierta distancia y vuelve a ella para criticarla y generar una intervención, unas prácticas transformadoras. Eso fue fundamental pensar este proceso como Paulo Freire, o sea, Paulo Freire no recibió en bandeja la metodología de Paulo Freire o de Piaget o de Vygotsky. Él fue investigando la realidad, fueron sistematizando las problemáticas, fueron elaborando las preguntas y organizando la participación, la intervención y las metodologías. Y este primer momento donde él afirma justamente que los adultos tienen la formación, o sea, la educación de los adultos está íntimamente vinculada a la realidad de la gente, a la vida cotidiana. Esto fue lo que se puede decir o el inicio de lo que sería conocido como método Paulo Freire, y también una ruptura
con la cuestión de la comprensión dialéctica de la educación, este ir y venir, ese leer la realidad, codificar la realidad, tomar distancia y volver a ello. Creo que nosotros en ese momento estamos en ese momento, o sea, estamos con una crisis profunda en la educación, retomando y iniciando unas nuevas prácticas, ¿no? Que no sabemos todavía en lo que va a dar, pero bueno, será el momento de tomar distancia de esto que estamos diciendo para volver a ella con prácticas transformadoras. Entonces, Freire, para criticar ese modelo que domesticaba a las personas, silenciaba a las personas y justamente cohibía lo más sagrado de ella, que era justamente la curiosidad, entonces ese concepto de educación bancaria para criticar ese modelo justamente, como ya habló nuestro compañero, que es ese profesor que se arroga el derecho de saber todo, de llenar la cabeza de contenido a los chicos para cobrarlas luego en el proceso de evaluación de la prueba, como ellos dicen. Entonces ustedes ven cómo esa curiosidad de Freire, que podríamos decir eh, ingenua, esa pregunta, ¿cómo los adultos aprenden? Lo llevó entonces a una rigurosidad cada vez más compleja eh, para organizar esa curiosidad metodológicamente más compleja y buscando sistematizar las experiencias, y ustedes ya conocen, él va a sistematizar esas experiencias especialmente en pedagogía del oprimido, eh, que recibe críticas, en su tiempo recibe críticas, y esas críticas son respondidas en pedagogía de la esperanza, y estas críticas tienen que ver justamente con lo que estamos hablando, con la cuestión sexista del lenguaje de él se refería porque los hombres van a reinventar el mundo, los hombres y las mujeres americanas en ese momento del feminismo americano, eh, contestó ese lenguaje machista de él, diciendo que en ese caso las mujeres no estarían incluidas. Ahí Paulo Freire responde que sí, que están incluidas, ¿por qué no? Que cuando él dice hombres, también dice mujeres. Entonces, esas cuestiones que él fue sistematizando, esas críticas, él va a revisar toda esa literatura de él después, revisar su lenguaje, su postura machista, también va a revisar la crítica que se le hizo con relación a la solidaridad, o sea, la gente se preguntaba si esa solidaridad que él pregonaba era mecánica o era orgánica, en el sentido de, ellos decían, en el momento de caer los palos, ustedes van a estar con nosotros. Entonces se van haciendo críticas a pedagogía del oprimido, que son respondidas justamente en pedagogía de la esperanza, y también la crítica con relación al lenguaje amoroso de él, ¿no? Como yo les dije, era una persona amorosa, respetuosa, muy afable. Entonces, justamente decían, lenguaje amoroso no tiene nada que ver con la academia. Y Freire responde que el lenguaje amoroso no es solamente de los poetas. Y la última crítica que puedo decir aquí, la cuestión de la ideologización de su obra, a lo que Paulo Freire responde, o sea, era criticada su obra, la ideologización, por el hecho de él tomar la historia como un proceso y no como una determinación. Entonces, al tomar la historia como una posibilidad, él también recibe críticas. Entonces, en esta breve reflexión de cómo Freire generó su pregunta, trabajó su curiosidad ingenua y, y fue transitando hasta esa curiosidad epistémica, creo que está bien claro que la producción, él fue un sujeto que hizo y se rehizo en esa producción, con idas y venidas, con críticas. Y eso es una cuestión que también esos discursos fatalistas nos quieren hacer creer que todo comienza de la nada y que todo tiene que ser perfecto, vendible y comercializable, como estábamos colocando. Entonces, bueno, en esta segunda pregunta, creo que el educador decía qué desafíos debemos asumir.
como educadores, que creo que Freire, él afirma categóricamente: "No quiero seguidores, no quiero apóstoles". Entonces, vamos a revisar nuestras prácticas, vamos a pensar las metodologías que tenemos, también la de Paulo Freire, que es fundamental, pero no es para copiar, es para ir produciendo y produciéndonos en esa producción. Producir subjetividades democráticas, como decimos, subjetividades que no estén amarradas a la necrofilia del capitalismo, que nos quiere hacer creer que todo tiene que producir algún lucro. Entonces, en ese juego entre lucro y filantropía, nos quieren hacer creer de que educación es eso, más específicamente tenemos que, como dice Freire en otro de sus libros, tener claro cuáles son los saberes necesarios para la autonomía de la práctica docente. Entonces, esto es muy importante, saber retomar lo viejo, hacer cosas nuevas, pensar la autonomía, repensar nuestra postura frente a eso y pensar de dónde que esas preguntas son generadas y cómo las respondemos, o sea, cómo vamos organizando esa investigación, esa intervención. Creo que en ese sentido, la experiencia del propio Paulo Freire nos da caminos, ¿no?, para pensar nuestras prácticas, para reinventar nuestras prácticas.